Vamos a ver cómo actúa en ese límite correctivo y cómo gira el precio en ese lugar que tenemos aquí señalado, y que sería, repito, el giro que vemos aquí sobre esa zona, que sería una entrada en sentido corto. Veamos cómo ahora nos van a incitar a comprar con esa subida rápida que lanza el precio al lugar donde tengo indicado esa zona. Fijaos cómo ya lanza el precio rápido, distribuyendo todo lo que le quede para girar el precio, crear aquí un mínimo desequilibrio y poder lanzar el precio ya hacia abajo. Bien, para los chartistas ya sabéis cómo se fabrica un hombro cabeza a hombro, que es lo que estamos viendo: mucho volumen, hombro menor volumen, desaparece el volumen en el otro hombro, a la directriz de cabeza, a la clavicular de la cabeza, y así se forma el hombro cabeza hombro. Ahora os explicaré las velas, porque las únicas velas que nos interesan son tres. De todas las velas que ven en una gráfica, y todo esto lo explico muy detenidamente y perfectamente en el curso, hay solo tres velas que nos interesan. Esta, por ejemplo, nos empieza a interesar porque nos empieza a incitar a comprar. Esa nos incita, cuerpo grande, mucho volumen, el profesional ya nos está llamando: oye, que esto lleva mucha subida acumulada y no has comprado, y tu conciencia te va diciendo que es cierto que no has comprado, que ya es tarde, cada vez está más caro, cada vez gano menos, te incitan a comprar. Igual que esta de aquí, esta aceleración, antes cuando hemos cambiado la gráfica, que digo, están acelerando ya el precio, pues esa vela la hace el profesional. Hay una coordinación a la hora de soltar un montón de contratos, y luego aparecen una serie de velas que no desarrollan, como por ejemplo estas que tenéis aquí, que tienen un cuerpo muy pequeño, impide que el precio suba porque él es el que está vendiendo. Fijaos todo este volumen que hay aquí concentrado en un punto de muy poco, en 6.018,50, ha puesto una orden limitada, ha dicho, venga, después de que todo el mundo los ha incitado aquí, que ha vendido un montón, lo vuelve otra vez. Este tipo de vela hace otro lanzamiento para el que ya que no ha entrado al trapo ya entre, y igualmente va haciendo esos tapones ya de acabando con toda la gente, la demanda que haya en esa zona. Esa zona de demanda la agota de esa manera. Y luego aquí pues vemos exactamente igual. En el punto de giro es donde ya vemos que tenemos aquí este volumen que ya acaba, intenta ahí sacudir todo lo que le quede, y veis estas dos velas que son muy claves, las que no tienen volumen. Es decir, cuando él ya puede apretar y saltar, no lo hace, porque él es el que debe de vender, y aquí ya no encuentra compradores. Entonces, si no encuentra compradores, significa que tiene todo esto ya controlado, que el giro lo tiene controlado. De ahí que ni siquiera haya dilatado la zona, porque ha llegado y ha visto tan poca oposición que lo tiene todo controlado, y el giro pues lo tiene ya hecho. Como os he ido indicando, aparecía ya justo después de ver el vacío de volumen en toda esa zona, pues ya él hace una orden a mercado. Esta vela es a mercado, orden que ya dice, voy a salir de aquí con oferta, a ver qué posición tengo, encuentra algo oposición, vuelve hacia arriba con el hombro derecho del hombro cabeza hombro, y ya denota, como podéis ver, que no hay problema en irse. Aquí tenéis el vacío de volumen, esas velas son importantísimas. Solo tenemos esos tipos de velas. Esto es aprender primero las velas, es como aprender las letras, luego aprendemos lo que son las distribuciones y acumulaciones que se explican en el curso, en otro capítulo, como rompe la clavicular, que ya son otro capítulo, como podéis ver en el contenido del curso, y sobre todo respaldado por el volumen, que es el dinero profesional, que es la confirmación que necesitamos dentro de la hipótesis que vamos planteando en la zona, sobre todo en el contexto y dentro de la estructura de precio, que es la que va siguiendo el profesional con esas comprobaciones, esas roturas, comprobaciones. Aquí ha roto, vela con super intención de romper, igual que ha hecho aquí dentro de este pequeñito, que vuelve a testear y ahora debe desaparecer, al igual que aquí, desaparecer la demanda y caer. Aquí todo esto es una distribución coordinadamente, como podéis ver, con este tipo de velas, y realiza en la zona clave, que es donde tenemos que ver al profesional y estar tranquilo, que nosotros vamos en el sentido amplio del esquema de precio que tenemos aquí y que va haciendo impulsos y correcciones. Y ahí es donde tenemos que estar siempre en esos giros de mercado, que son las entradas de francotirador. Por eso tengo aquí puesto setup francotirador, porque esto realmente es el setup de francotirador en esta temporalidad. O sea, que no se hubiera incorporado en este impulso, era el momento ahora de montarse aquí en la clavicular de este movimiento, que es el que viene a verificar el profesional aquí, y de donde se inicia un nuevo impulso. El setup francotirador igualmente se explica detenidamente en el curso con un ejemplo, porque la realidad es que el mercado desde los años 30, como habéis podido ver, del siglo pasado, no tiene otro esquema el profesional, y él es el que nos orienta y nos dice dónde tenemos que entrar con el mínimo riesgo para un máximo resultado. Hemos visto cómo se hacía ese hombro cabeza a hombro con el desarrollo, y ahora lo que estamos viendo es cuando una B y C, que es lo que simula el profesional, pero nosotros sabemos por el contexto que no está en el sitio del A, B y C. Y ese A, B y C o impulso, cuando falla, es lo que nos va a dar ahora una verticalidad tremenda hacia abajo, al menos hasta esa zona de ahí. A deshacer este impulso que no ha sido capaz de completar, falla, va a bajar hasta aquí, hasta esta zona que tengo delimitada. Toda esta zona verde es la que debe de bajar ahora rápidamente. Es muy importante ver lo que estamos observando, entender qué es lo que está ocurriendo en el mercado, porque no es más que lo mismo de siempre. O sea, tenemos un impulso que ha comenzado aquí y llegó hasta aquí, y no hace otra cosa que venir a hacer el setup de francotirador.
Es decir, lo mismo que ha ocurrido aquí en grado mayor es lo que hace ahí en grado menor. Viene a hacer su comprobación al límite de lo posible, acelerando el precio, el volumen, veis el volumen, incita, y no es más que impulso, corrección. Ahora lo que debemos ver es, después de este impulso, pero parece hacer una A, fijaos como una B, que tiene toda la arquitectura de una B, que no sabe ni si va, si viene, igual que cuando nos subía el precio arriba, y ahora fijaos cómo no se va a poner encima de A, porque tiene que coger esa fortaleza que le lleve al menos al 127 ahora, y al 162, que es el objetivo final, para deshacer el fallo que habíamos comentado antes. Y fijaos cómo sobre esa zona va a arrancar hacia abajo de manera vertical, mínimo va a llegar aquí al 127, después continuará el 162 y a deshacer donde nacieron los impulsos de ese fallo que os comentaba antes. Esto, como digo, es una pauta de fuerza, simula ya. La B siempre simula que se va a marchar haciendo un nuevo impulso, y sin embargo fijaos la tipografía que tiene, eso es todo una B, que engaña, enganchar más gente aquí arriba y salir hacia abajo rápido con esta arquitectura de precio ABC. Esta sería nuestra entrada ahora para abajo. Bueno, pues ya ha cumplido y yo también. Todo esto es una pequeña tutoría que les doy gratuita y todas las claves las tienen en el curso, y todo depende de vosotros si queréis dedicaros a esto. Con estudio se saca, se puede trabajar desde casa con no mucha cantidad de dinero, como explico en el curso, simplemente aprendiendo, teniendo esa entrega que hay que tener y nada, estudiando y trabajando. El miedo se evapora, sabe uno conscientemente lo que está haciendo, y de esa manera, pues como digo en mi presentación del curso, no te autosaboteas ni te autodestruyes, sino que trabajas un método y que no es otro que seguir al profesional, que es el que siempre gana el 99% de las veces. No nos olvidemos de eso, pero lo importante, la clave es saber qué está ocurriendo en cada momento y determinar dónde se anulan nuestras probabilidades para salir de la operación. Nos vemos más adelante.